con énfasis en la ciudad de Chachapoyas. Señor Otoniel Alvarado, lo escuchamos. Gracias, muy buenos días. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Lo escuchamos bien. Ok, gracias. Lo escuchamos bien. Muy bien. Bueno, pero en primer lugar, decir a la audiencia que yo no soy historiador, soy docente y administrador, pero por afición escribo algo de historia de mi tierra sobre todo. Y en ese entendido, obviamente, he tenido que preocuparme por entender un poco más o desentrañar el concepto que tenía yo de la historia. Para mí la historia era un relato de hechos pasados, pero al parecer el problema no es solamente el tiempo pasado, sino también el futuro. Porque como bien dice un dicho, el que no conoce su pasado puede errar en el futuro, y creo que de esos ejemplos estamos llenos en nuestro país. Por un lado, ese es el tema, ¿no? El problema de que la historia se lo identifica solamente con el tiempo. Pero más allá de eso, creo que hay también otros elementos que vienen a colación. Que la historia relaciona una serie de elementos, de conceptos, de categorías, de variables que tienen que ver con el fenómeno, con el hecho en estudio. ¿No? No por algo, y aprovechamos para presentar nuestro homenaje póstumo a dos grandes intelectuales que nos han dejado en este año. El año pasado, creo, uno de ellos, Edgar Morán y Mario Bunge, que nos aportaron mucho conocimiento, sobre todo para el conocimiento de las ciencias sociales, ¿no? El pensamiento complejo, el pensamiento sistémico de cada uno de ellos. En ese entendido, entonces, deberíamos conceptualizar que la historia urbana estaría integrada de una serie de elementos que identifican, que grafican, que perfilan los rasgos de cultura, valga la redundancia, de nuestra región o del lugar que uno estudia. Y más o menos en esa línea pretendo esbozar algunas características de lo que es la región nororiental, que dicho sea de paso, se le conoce también como ceja de selva, y básicamente tomando como eje a la ciudad de Chachapoyas, que es la capital o que fue la capital de la zona nororiental de nuestro país, desde la época, pues, incaica o preinca incluso, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que conversar sobre este tema que han tenido a bien encomendarme para poder comentar algo para la audiencia. Lo primero que tendría que decir que hay una distinción quizás geográfica o de división política de nuestra región y en general del país, creo, de que aparecieron primero las ciudades. Y es así como aparece mi ciudad, Chachapoyas, fundada el 5 de septiembre del año 1538, como un lugar, no tengo el nombre exacto, como le llaman, creo que en alguna dependencia de la Intendencia de Trujillo, ¿no? Que abarcaba obviamente todo el norte del país, indudablemente. Y eso contrasta seriamente con la creación del departamento, que aparece recién en el 1832. Como verán ustedes, pues aquí tenemos prácticamente una diferencia
temporal, cronológica muy notoria, ¿no? De 300 años de vida ciudadana hasta la época de nuestra independencia, ¿no? Y donde después de la independencia, lógicamente, se crea el departamento con la configuración política que tenemos hoy en día. Por lo tanto, hablar de la historia de Chachapoyas es un poco difícil porque el tiempo es muy vasto y bueno, se necesita metodología para estudiarlo un poco más en detalle con rigor histórico, la historia de la ciudad. Quisiera referirme más bien a los últimos, tal vez 100 años, al último siglo de vida, porque dicho sea de paso, si bien 100 años para los pueblos puede ser corto, pero para mi tierra parece haber sido demasiado largo, porque el cambio que se ha suscitado es muy poco notorio, lamentablemente, ¿no? Además, las características que tenía desde las épocas iniciales se han mantenido prácticamente hasta mediados del siglo pasado, un par de décadas menos, tal vez, ¿no? Sin embargo, debemos decir, pues, que Chachapoyas, como toda ciudad colonial, tiene los rasgos característicos como ciudad, como casco urbano, de ser una ciudad típica, con las calles bien delineadas, ¿no? Como es característica en casi todas las ciudades antiguas de nuestro país. Además, por el lugar que ocupa, pues ha sido una ciudad bastante aislada, ¿no? Como estaba dentro de plena selva prácticamente de aquella época, pues no tenía acceso directo, ¿no? De ahí posiblemente el conocimiento de los amigos historiadores que sepan cómo llegaron por ahí muchos, sobre todo misioneros y otros exploradores que llegaron a colonizar determinados lugares de la región, ¿no? Por eso en Amazonas había un dicho hasta los 1930 aproximadamente o 40, en que se decía que primero fue el avión y después el camión. ¿Y por qué? Porque obviamente para estar conectado con la costa se requería vías de comunicación terrestre básicamente, porque no hay fluvial. Y entonces las carreteras que unen a la costa básicamente se inauguran recién en el año 1960. Como verán ahí, pues entonces tenemos apenas 60 años de contacto con otras ciudades vecinas. Antes era básicamente una arriería, ¿no? De ahí que la ciudad haya sido poblada también solamente por gente que llegaba de otros lugares para hacer intercambios comerciales. Esta era una primera instancia. Muchos helendinos que llegaban con sus productos o con algún tipo de elementos a comercializar a la ciudad de Chachapoyas, porque era una ciudad bastante, digamos, la más poblada dentro de la región. Y era el intercambio más fácil, más directo. Y por el otro lado, la ciudad de Moyobamba, que también tiene una historia bastante rica y que ha tenido mucha conexión con Chachapoyas, ¿no? Permítame un paréntesis para hacer mención, por ejemplo, de que una de las carreteras que unen Chachapoyas con Cajamarca se hizo en 2 etapas. La primera etapa se hizo hasta el año 40, pero la aprobación
de la creación de esa carretera, la construcción de esa carretera, se aprobó en el año 1932 y se concluye en el 1940. ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoró tanto? Nuevamente, las réplicas de los problemas actuales que tenemos en nuestro país. Que no hay eficiencia en el trabajo, que no hay rendimiento, no hay celeridad en la producción. Y quizás en esa época habría que justificarlo por el hecho de que no había planificación. Las ciencias todavía no estaban tan adelantadas, las ramas tecnológicas, sobre todo la ingeniería. A pesar de eso, quedan algunas obras como los famosos puentes de arco que no utilizaron ni una varilla de fierro, ni un metro de fierro. Todo unido solamente en base a la unión de la piedra. Y eso le da valor cultural, valor histórico, valor arquitectónico a los puentes hechos sobre el río. Y la otra característica de esta carretera es que para hacer ese trabajo, antes utilizaban el sistema que le llamaban de conscriptos. Los conscriptos que eran comuneros de todas las comunidades de las riberas, a quienes forzosamente les obligaban a ir a trabajar gratuitamente a esos lugares. Y esto es tan cierto porque, bueno, ya por la edad que tengo, me consta que un lugar a las orillas, a la ribera de la carretera, hay una casita pequeña que le llamábamos antes el calabozo. Y pues nunca supimos por qué se le llamaba calabozo a esa casita. Y después nos hemos enterado de que era para que ahí los guarden presos a los comuneros que no querían ir a trabajar en la carretera. Así se ha construido esa carretera. No sé si tenía, seguramente habrá tenido algún presupuesto, pero cómo se manejó eso, nadie lo sabe, ¿no? En fin, como le decía, Chachapoyas, creada sobre la base de la cultura de los achapuyos, o los hombres de las nubes, como le llamaban, se ha visto incrementada su población con las famosas migraciones. Primero, de los vecinos de provincias o de ciudades aledañas, como les decía, de Moyobamba, Tarapoto, de Selendín, Cajamarca, básicamente. Estos selendinos comerciantes, básicamente. En una segunda etapa, la ciudad, básicamente no tanto la ciudad, sino casi toda la región, digamos, con el auge de la minería, ¿qué ha pasado? Que los comuneros de las zonas aledañas a las minas han sido desplazados previa compra de sus propiedades. Y estos comuneros han ido a comprar terrenos en otros lugares. Y tal es así que de Cajamarca, básicamente de Selendín, de las minas de Yanacocha, de esta mina que está pendiente también su funcionamiento, ha desplazado a muchísima gente. Y esta gente se han ido a los pueblos de Amazonas. Han creado algunos lugares, algunos centros comunales, digamos, se han comprado los terrenos de los comuneros, cosa que también es un poco cuestionable, porque como se entiende, históricamente en nuestro país existieron y existen todavía, sobre todo en la zona surandina,
las comunidades campesinas. Pero en Amazonas prácticamente las comunidades campesinas están desapareciendo. ¿Y por qué desaparecen? Porque ahora aparece con mayor énfasis la propiedad privada. Como le decía, los selendinos van y compran los terrenos, los potreros, las chacras, y ahí viven, ahí radican, ahí se dedican a cultivar. Y la comunidad, el terreno comunal, que era para uso de todos los comuneros de determinadas localidades, pues prácticamente han desaparecido. Creo que ahí hay un problema sociológico, político, económico incluso, que habría que estudiarlo un poco más en detalle, o que alguien pues ponga el dedo en la llaga para ver cómo resolver esta situación, porque las comunidades antes vivían pues del trabajo de estas zonas que no tenían propietario. Eran terrenos que se daban en uso a los comuneros por un tiempo determinado. Entonces, me imagino corresponderá pues ahora a los políticos tener que definir esta situación. Porque ¿qué está sucediendo? Muchos comuneros que vendieron sus propiedades, no digamos la propiedad, pero sí los terrenos que usaban, donde criaban sus animales, se han quedado prácticamente en la pobreza. Ya no tienen dónde cultivar, ya no tienen dónde criar sus ganados, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ahí pues otra forma de cómo es que se va poblando la región de Chachapoyas, la región nororiental. ¿Ya? Tan es así que hay lugares donde incluso han cambiado el nombre, poniéndole el nombre del lugar de donde ellos provienen. Nueva Cajamarca, Nueva Selendín, Nueva Chota, y así por el estilo. Otro fenómeno migratorio a la ciudad ha sido el que ha sido ya debidamente estudiado y que es una réplica también del problema que tenemos en nuestro país, el del deterioro, del abandono del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los pueblos se van despoblando cada vez más para ir a las grandes ciudades, en este caso a la ciudad de Chachapoyas. Pero un dato curioso, que quizás anecdótico y no tanto, más bien más para el análisis, para el estudio, es el hecho de que a fines del siglo pasado se creó una cárcel en Chachapoyas. Una cárcel que está instalada en una altura más o menos determinada, donde hace mucho frío. Señor, disculpe, nos quedan 5 minutos para acabar su presentación. Okay, gracias. Bueno, lo que quiero decirle simplemente es que la cárcel utiliza el 50% de la energía eléctrica por la cual se creó una central hidroeléctrica para que Amazonas se desarrolle, para que pongan algunas industrias, algunas fábricas. Lamentablemente eso no ha sucedido. Con decir que la cárcel es el cliente VIP de esta empresa eléctrica. Y eso ha generado problemas sociales porque muchas familias de los presos han tenido que ir al lugar para vivir ahí, llevando todos los vicios y todos los problemas concomitantes. En otros aspectos, para acelerar, diría que hay avances cuantitativos, pero lo cuantitativo no dice mucho de la calidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema educativo. Antes había solamente un colegio nacional y ahora prácticamente hay colegios
secundarios en casi todos los distritos. Eso es un avance. Incluso dentro de la política del gobierno antepasado se creó un colegio de alto rendimiento que ojalá tenga pues los efectos por los cuales fueron creados. Hay 3 universidades nacionales que, dicho sea de paso, también a veces se crean solamente por voluntarismo. Como anécdota, se dice que la Universidad Nacional de Chachapoyas fue creada porque un grupo de estudiantes de secundaria que eran movidos, qué sé yo, por la población, fueron a despedir al presidente Fujimori en el aeropuerto y ahí se le ocurrió gritar a alguno de ellos: queremos universidad. Y ni corto ni perezoso, muy populista él, ofreció y lo hizo, y recién la universidad está dando sus primeras promociones. Que, dicho sea de paso, al no tener un estudio serio, obviamente están formando profesionales para el desempleo. No hay trabajo para todas las carreras que se han establecido. Un dato que es importante tener en cuenta también, por ejemplo, me parece que conociendo un poco la información de mi tierra, encuentro que la burocracia estatal tiene alrededor del 60% de trabajadores con posgrado, doctorado y maestrías. Sin embargo, ese 60% no se refleja en la calidad del servicio que ofrecen ellos, ¿no? En fin, hay tantas cosas que comentar y de que cuestionar y dar luces a quienes deben tomar decisiones sobre el desarrollo de los pueblos en nuestro país. Quizás otros aspectos que lindan con aspectos culturales, solamente el museo, un museo que es hecho también por iniciativa privada, con aportes de un gobierno extranjero, europeo, y que ha sido asignado a una comunidad, a la municipalidad del distrito de Leimebamba. Es el único museo significativo que es un atractivo turístico, porque está muy bien equipado con un criterio bastante técnico. En cuanto a música, quizás... Un minuto, por favor, un minuto. Bueno, diríamos en términos generales que Amazonas ha tenido una evolución muy lenta, una evolución muy pobre todavía, y esperemos pues que tal vez se puedan, el turismo que está de boga pueda apoyar para que se desarrolle un poco más después de superar todos estos percances que estamos viviendo hoy en día. Lamento la limitación de tiempo, pero es lo que podía comentar con relación a los temas que me han asignado y que ojalá cubra los objetivos de corresponder al tema de historia urbana. Gracias. Gracias, señor Antonio Alvarado. Muy interesante su exposición sobre las características que vive ahora en su departamento. Le agradecemos mucho su presentación. Vamos a pasar ahora, agradecemos a todos los que están siguiendo en esta mesa número 2, Historia Urbana. Agradecemos su participación. Recuerdo que pueden hacer sus preguntas para los expositores, queremos tener las posiciones y para que ellos tengan tiempo de responderlas con tranquilidad. Bueno, ahora seguimos con la siguiente ponencia, que se denomina de la Ciudad Histórica Lima Metropolitana. ¿Cómo arribamos al 2021? Errores y aciertos y desafíos. Tenemos como expositores a Ana Elisa Berenguel, que es arquitecta, urbanista de la Universidad Politécnica de Madrid, y a Milagro Romero, historiadora de la Universidad Mayor de San Marcos. Muy bien, vamos a darle el pase a ambas. Primero, Milagros o la señora Berenguel. Gracias, Marco Antonio. Buenos días con todos. Yo voy a iniciar esta primera parte de la exposición. Muy bien. Bien, quisiera pedir a poder compartir la pantalla, que me habiliten, por favor. Ok, todavía no está. ¿Me avisan? Por un momento. A ver. Sí, buenos días. ¿Puede intentarlo, por favor? Ok. Ya está.
Bien, ven toda la pantalla y me escuchan bien, ¿verdad? Sí, correcto, Milagros. Ok, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a trataré de ajustarme al tiempo. Sé que hay mucho por hablar. Yo soy una de las personas que habla mucho, así que para ajustarme al tiempo me voy a leer. Así que espero que todos puedan entender esta exposición. Primero, agradecer a la comisión organizadora del 9º Congreso Nacional de Historia y al doctor Alejandro Reyes por la coordinación de este simposio de historia urbana que nos permite hoy estar todos reunidos. Y también agradecer a todos los presentes por acompañarnos en estas reflexiones sobre nuestra ciudad. Como digo, esta ponencia está compartida en 2 partes. La primera está a mi cargo, donde abordaré la planificación y crecimiento de la ciudad histórica conocida como ensanche de poblaciones en el siglo XIX hasta 1940. Y la segunda parte estará a cargo de la arquitecta Ana Elisa Berenguel, quien nos expondrá cómo el crecimiento de Lima metropolitana terminó por encerrar a la ciudad histórica. Bien, es indudable preguntarnos, ante las condiciones de vulnerabilidad de la ciudad en esta crisis sanitaria, ¿cómo es que llegamos a estas condiciones de desorden del territorio urbano? ¿En qué falló la planificación urbana? ¿Hubo planificación? Y si las hubo, ¿cuántas planificaciones hubieron? Para ello es necesario echar una mirada en la construcción de nuestra historia urbana. Esta ponencia va a abordar 4 puntos: el crecimiento de la ciudad histórica de manera rápida, porque ya es una constante en todas las exposiciones anteriores, y los que nos gusta la historia, desde las diversas especialidades, las conocemos mucho mejor. Abordaremos luego el ensanche de población del siglo XIX y del siglo XX, y terminaremos con los planes urbanos de 1940 y 1960. Desde la Fundación Hispana, en 1535, el mayor plan de hacer ciudades realizada por los españoles en todos sus virreinatos, con una plaza cuadrada central y con la presencia de las instituciones públicas más importantes, sus calles rectas y manzanas cuadradas, que debían prolongarse a medida que la ciudad iba creciendo. Para el caso de Lima, su proyección hacia el este, en el caso de Barrios Altos, y el sur, fuera de los límites del damero central, fue modificado por la presencia de los caminos prehispánicos y los ramales del canal Guatica, que se impusieron a la traza hispana y plasmaron manzanas irregulares. Sin embargo, este crecimiento será lento hasta la segunda mitad del siglo XIX, como se observa en este plano de Antonio María Dupar, de 1859, aún se puede ver espacios agrícolas dentro de la ciudad amurallada. ¿Qué políticas entonces se implementaron durante este tiempo en la planificación de la ciudad? Sucedieron varios hechos importantes, como la construcción del pueblo de Santiago, inaugurado en 1571 en las afueras del Lamero de Pizarro, la construcción de la muralla entre 1684 y 1687, donde se expropiaron terrenos previa tasación, y sirve más para fines administrativos que defensivos. El terremoto de 1746, donde se implementó una nueva reglamentación para las reconstrucciones de las casas y sirvió además para ampliar las dimensiones de los edificios institucionales. Posterior a ello, se vive una etapa de consolidación urbana entre 1790 y 1890, como señala Aldo Panfiche, pero siempre dentro de la ciudad amurallada. Como vemos, todos estos hechos sirvieron para implementar políticas destinadas más para el ordenamiento del territorio que para la habilitación o planificación. Entonces es aquí donde entramos el tema del ensanche de poblaciones. Se comienza a hablar de ensanche de poblaciones desde 1866, a partir del debate injustificado el debate de la injustificada presencia de las murallas, que constituía más un problema que una solución, ocasionando el aumento de enfermedades. El derribamiento de las murallas marcará así el inicio de la ciudad moderna y el proyecto de ensanche de poblaciones. En palabras de Richard Sennett, los problemas de salud pública fueron los que hicieron repensar la ciudad, porque las enfermedades afligían tanto a los ricos como a los pobres, de tal forma que las epidemias dieron inicio al urbanismo moderno.
Yo vivo cerca de la Fuerza Aérea, así que siempre estamos escuchando salidas de avión. Creo que ahora ya se calmó un poco. Muy bien, entonces, el plan de ensanche de población fue una política urbana diseñada y aplicada por el barón de Haussmann en su Plan Urbano de París entre los años de 1853 y 1870, para resolver la crisis urbana, producto del aumento de población, epidemias, malos y escasos redes de alcantarillado, congestión de tráfico y una muralla que imposibilitaba la fluidez de la ciudad. Se demolieron así las casas para dar paso a grandes bulevares, edificaciones ventiladas y tendidos de redes. En el mismo periodo, en 1859, Ildefonso Cerdá presenta la reforma de ensanche de Barcelona, pero sin demoler la ciudad antigua, y más bien construye nuevas urbanizaciones y las conecta con las amplias vías. La combinación de estos dos modelos de ensanche se aplicará en Lima por la dupla Balta y Meis. La definición de ensanche de población consistió en el crecimiento horizontal de la ciudad en espacios fuera de una población para nuevas edificaciones, previamente planificado y trazado en cuadrículas. Asimismo, este plan de ensanche debía resolver problemas de densificación, el hacinamiento y la precariedad impuesta por la muralla, la canalización del agua que ocasionaba múltiples enfermedades, la demanda de grandes vías que conectaran la zona centro con el sur, y la utilización de ferrocarriles y tranvías como movilidad masiva y rápida. En definitiva, lo que se buscaba era tener un urbanismo más higiénico ante las epidemias como la fiebre amarilla y la peste bubónica. Entonces, cumpliendo con estas características comunes con los planes de París y Barcelona, podemos señalar que en Lima sí se implementó el plan de ensanche de poblaciones, lo que viene a representar el primer plan regulador republicano de la ciudad de Lima en 1870. Este año se están cumpliendo 150 años de este primer plan. Además, son 50 años antes de la conformación del plan regulador de 1924, se establece el reglamento de las urbanizaciones, que es lo que más se conoce. Entonces cabe preguntarnos, si la planificación del ensanche de Lima se hizo casi simultáneamente por los ensanches de poblaciones de París y Barcelona, ¿qué sucedió o en qué fallamos para tener hoy en día una ciudad vulnerable y desorganizada territorialmente? Pues bien, Balta y Meis acuerdan en 1869 demoler las murallas y urbanizar, según el plano proyectado, este plano de ensanche de poblaciones, con nuevas vías de urbanizaciones, y firman en 1871 el contrato, donde se aprueba el plano elaborado por Luis Adá en 1872 y aprobado en 1873. En este plano se van a diseñar las vías por donde pasaba la muralla y las nuevas urbanizaciones producto de estos terrenos vacíos que dejaba la muralla, además la urbanización de territorios al contorno de la muralla. Sin embargo, la propuesta inicial de derribar las murallas fue ideada ya por la Municipalidad de Lima en 1866, por el regidor Emilio del Solar y por el pintor Francisco Lazo, que proponían utilizar los fondos derivados de las ventas de los terrenos de la muralla para presupuestar las obras públicas. Meis ve el proyecto de ensanche de población como un excelente negocio y aprovecha y manda a elaborar un plano entre Lima y Callao para urbanizarlo. Sin embargo, este proyecto no se cumple porque Meis tendrá un problema con el Estado producto de del derribamiento de las murallas. En el contrato entre el Estado y Meis se estableció que el rematista, es decir, Meis, queda obligado a delinear, nivelar y ejecutar todas las obras necesarias para dejar expeditas las calles, las alamedas, las plantaciones de los árboles y las acequias de regadío, todo a costo de Meis.
Pero MEI no cumple este contrato por dos motivos. Primero, por un aprovechamiento personal y por la guerra con Chile. Vamos a ver aquí que en las líneas azules son las avenidas que logra construir MEI y las urbanizaciones en su entorno, y en estas líneas rojas punteadas son los que MEI no cumple con el delineamiento de estas grandes bulevares. Al no cumplir con el contrato, el Estado nombra una comisión para determinar los terrenos urbanizados por MEI y cuánto era la deuda pendiente hacia el Estado. En este plano, publicado por los Anales de Obras Públicas en 1900, observamos los terrenos pendientes de rendir públicas. Todo lo que está en color mostaza son los terrenos apropiados por MEI y que en su momento no rinde cuentas, y se viene todo un gran problema legal entre el Estado y la familia de MEI. Como habíamos señalado entonces, el primer plan de ensanche elaborado por Luis Adá no se culminó, pero nos dejó sí la primera urbanización de La Victoria. Culminada la ocupación chilena en nuestra ciudad, se retoma las labores de ensanche y se encarga al ingeniero Enrique Silgado a desarrollar el proyecto de ensanche de la ciudad de Lima por la parte sur en 1898. Se proyecta así las urbanizaciones de Santa Beatriz, Jesús María, Breña y la avenida La Magdalena. Conjuntamente con el plano, se aprueba todo un cuerpo normativo robusto, además, destinados a facilitar y promocionar la planificación y construcción de nuevas ciudades y aperturas de avenidas y calles. La avenida Piérola, antes conocida como conocida así por el presidente Nicolás de Piérola, quien impulsa esta apertura de la avenida, llega hasta la avenida hasta Magdalena del Mar, y conjuntamente con ella una serie de urbanizaciones de los fundos que fueron necesarios expropiarlas. Aquí hay una vista de la avenida de la Magdalena, conocida después como la avenida Brasil, en 1928, diseñado por el arquitecto Claudio Sahut, ¿no? Y vamos a ver, estas son vistas que además van a servir para promocionar y vender las urbanizaciones en su entorno. Los fundos que están a lo largo de esta vía van a ceder una parte de sus terrenos, pero además los propietarios ven esta avenida una excelente oportunidad de negocio, y con el mismo nombre de los fundos se van a formar compañías urbanizadoras, quienes presentan los expedientes técnicos para pasar de terrenos rurales a terrenos urbanos. Tal es el caso de del Fundo Orbea, de Breña y de Ollague, que se convierten luego en compañías urbanizadoras. En este plano de las empresas eléctricas asociadas, en 1908, vamos a observar que el crecimiento de la ciudad siempre se dirige al sur, con la expansión así de Chorrillos, Barranco y Miraflores, por la presencia de muchas empresas urbanizadoras. En esta etapa, la normativa se especializa y ordenan que las empresas previamente deben levantar planos de poblaciones. Se dictan la ley de expropiación forzosa para las aperturas de las calles y avenidas, plazas y más, y son estas empresas las que se ocuparán de urbanizar, por lo que finalmente, ante el crecimiento de esas empresas, se va a crear el reglamento de urbanizaciones en 1924. Aquí vemos el ejemplo de la avenida Arequipa, que es una obra promovida por los privados y cogida luego por el Estado. Roberto Rizzo, el propietario del Fundo Lobatón, es quien presenta la idea y el proyecto al Ministerio de Fomento, quien convence además a los dueños de fondos para ceder y urbanizar, porque el único problema que presentaban hasta en ese momento era que no había el financiamiento para la apertura de esta avenida. Entonces, Rizzo junta a todos los propietarios de fondos y los convence para ceder, presentándole la oportunidad de aprovechar sus fondos para urbanizar. Además,
las licencias de construcciones, que eran funciones propias del municipio, serán cedidas a la empresa Foundation Company, quien es la encargada de la apertura de la avenida Arequipa. Vamos a ver aquí el primer ejemplo de delegar las funciones del Estado a los urbanizadores privados. Aquí vemos, por ejemplo, cómo ya se presenta y se vende la idea de una moderna urbanización Rizo dentro del Fondo Lobatón. Vemos aquí una relación de empresas urbanizadoras. En las primeras décadas del siglo XX se forman más de 40 empresas urbanizadoras que amplían sus acciones al este, oeste y norte. Cabe mencionar que estas obras estaban destinadas para recibir a residentes de la clase media y para resolver la falta de viviendas que en estas décadas ya se hacían falta para las personas de escasos recursos, se crearon los barrios obreros patrocinados por la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Fomento. Este sería el primer programa estatal destinado a abordar el problema de escasa vivienda. Sin embargo, la demanda era superior que a las pocas ofertas. La exposición anterior de Gonzalo Paroy, justo para esta década, hizo una buena explicación de cómo se va creciendo la ciudad en las afueras de esta conocida, el centro de la ciudad histórica, incluso fuera del crecimiento del sur, que se proyecta hacia el este con la urbanización de San Martín de Porres, que él lo estaba explicando, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, como ejemplo, algunas compañías urbanizadoras. La Avenida de la Magdalena, así se llamaba la compañía, porque surge primero con la apertura de la avenida y luego se amplía a todas las urbanizaciones, las manzanas, lotes planificadas, ¿no? También, por ejemplo, la urbanización Orrantia. Aquí hay otras, compañía, asociación anónima limitada, propietaria del Country Club, la planificación de toda de este fondo. Y por último, aquí como ejemplo, en el RIMAC, la compañía urbanizadora RIMAC, para urbanizar Las Cabezas. Bien, vamos a pasar a los planes urbanos. Ahora, en 1940 se crea la Oficina de Urbanizaciones y de Control Técnico Oficial. Y a causa del terremoto del 24 de mayo, que es lo que va a acelerar, se implementa el Plan de Reconstrucción y Mejoramiento Urbano de todos los distritos afectados. Y se crea el plan regulador. Por esa misma década, no solamente se va a suceder este plan regulador en Lima, sino también en América Latina. Muchos países como Argentina también empiezan a crear planes reguladores para la nueva conformación o reordenamiento de su territorio. A fines de 1940, la población aumenta y se forman estas barriadas. En palabras de Drian Jean-Claude, las barriadas se establecen en los cerros que bordean el centro de la ciudad, al noroeste, y las márgenes del Lima, al este, por el bajo valor de los terrenos y por la proximidad de los centros de actividad. Por ello, el gobierno de Odría implementa el plan piloto de 1949 a cargo de la Oficina Nacional de Planeamiento Urbano, ONPU. Con ello, la planificación de ciudades se institucionaliza a nivel nacional. Sin embargo, este plan piloto de Lima no previó el crecimiento de la ciudad y no desalentó el crecimiento horizontal especulativo por estas empresas privadas de la ciudad. Y por el contrario, fomenta la apropiación de terrenos públicos en las laderas de cerro, en las márgenes de río, en los lotes baldíos, primando así la autoconstrucción. Bien. Durante el gobierno de Prado y Ugarteche, se promociona entonces las ciudades satélites, como vemos aquí, que consistía en convertir en urbanizaciones populares a estas barriadas. No era más que un cambio de nombres, pero se conformaba parte de su plan de promoción industrial, y se formaron así 3 ciudades satélites: San Juan de Dios,
San Juan, Ciudad de Dios, Ventanilla, y luego va a Puente Piedra. Pero en estos espacios se empezaron a densificar sin asesoría técnica del Estado, y nuevamente se favorece la construcción de vivienda para sectores medios, con presencia de financieras y constructoras privadas, quedando de lado la población cada vez en aumento de escasos recursos que podían solventar una construcción, una vivienda digna. Ya voy terminando, creo que voy en tiempo. El presidente Belaúnde Terry, en 1965, busca una forma de solucionar esta falta de viviendas y evitar así la autoconstrucción. Entonces, implementa un modelo de construcción que nace como un proyecto experimental, PREVI, que consistió en el crecimiento de una vivienda a medida que las familias iban aumentando. Un primer piso para albergar entre 4 y 6 personas, y un segundo piso cuando las familias iban creciendo. También fue un intento fallido en solucionar la falta de vivienda, se quedó como una experiencia, una buena experiencia, un buen modelo, pero que no se replicó en todo el territorio metropolitano. El problema del ordenamiento territorial radica entonces, en palabras del sociólogo Julio Calderón, por la falta de la titularidad del suelo, que es el gran problema que presenta Lima Metropolitana y que crea muchos otros problemas, como el tráfico de terreno, la corrupción, la falta de planes de usos del suelo, las carencias y deficiencias del Estado en los eternos proyectos frustrados. Finalmente, como conclusión, podemos abordar que el Estado, desde la primera planificación del ensanche de poblaciones hasta la fecha, no se hace cargo del planeamiento territorial. No diseña, no financia, no autorregula y no tiene la titularidad. Finalmente, con esta situación de crisis que estamos viviendo, de esta crisis sanitaria del COVID-19, que nos golpeó tanto, no más por la desobediencia de las personas, como por la ausencia de viviendas de calidad. El 72% de las familias no tienen un techo para vivir o habitan en viviendas de muy mala calidad, con ausencia de servicios básicos. 8 millones de personas, una cifra dada por una autoridad de CEDAPAL, nos menciona que 8 millones de personas no cuentan con agua potable. Y sumamos a ello el desplazamiento vial que trastoca el funcionamiento urbano. No puede ser que a estas alturas las personas tengan que movilizarse de San Juan de Miraflores, de Villa María de El Salvador, para trabajar hacia Comas o Ventanilla, creando y trastocando toda la funcionalidad de una ciudad. Eso nos indica que algo está mal. Entonces, ¿cuáles son estas deficiencias? Aquí yo no trato de dar una respuesta, simplemente es una reflexión a partir de esta experiencia que nos ha tocado vivir y preguntarnos cómo es que esta ciudad histórica, bien planificada, fue creciendo a un nivel de control y desorden y de vulnerabilidad, como estamos viendo en la fotografía, personas que viven, familias que viven ahí y que no cuentan con todos los servicios de una ciudad, ¿no? Entonces, aquí hay dos tipos de personas, por más que no queremos aceptarlo, una ciudadanía que tiene todos los beneficios y una ciudadanía que está al margen de la ciudad y simplemente mira desde sus ventanas si es que las tuvieran, ¿no? El Estado se ha convertido en un facilitador, donde la empresa privada es la que planifica, la que diseña, y además da bonos para quienes tienen capacidad de ahorro. O sea, las viviendas nunca están pensadas para las familias de escasos recursos. Hay una ausencia de políticas y de gestión y control del suelo. Se hizo una pregunta, ¿cuánta tierra pública existe en Lima Metropolitana para crear estas nuevas poblaciones? Pero esas cifras no las puede dar la Superintendencia de Bienes Nacionales, quien administra los bienes, porque muchas de estas tierras públicas no están inscritas en registros públicos. Entonces ahí es donde entran los especuladores de tierra. Falta entonces políticas, incentivar un banco de proyectos como las de Previ, por ejemplo, pero más modernas, más económicas,
con incentivos tanto para el proyectista, para el municipio y para el propietario. Bueno, muchísimas gracias. Ahora voy a dar pase a la arquitecta Annelisa Berenguer, que nos va a exponer sobre cómo es que todo este crecimiento cercó a esta ciudad histórica que tanto conocemos y queremos. Gracias. Muchas gracias, doctora Milagro Romero, por su excelente exposición. Y justamente pasamos ahora a la arquitecta y urbanista Annelisa Berenguer. Buenos días. Voy a compartir la pantalla, no sé si ya se ve. Sí. ¿Sí? Sí, ok, bien. Vamos a tratar de pasar rápidamente por esta ciudad, por esta historia de la ciudad de Lima. El enfoque que nosotros tenemos en este caso es de la situación de la ciudad como centro histórico y su relación con Lima metropolitana, pero vista desde la óptica del centro histórico, no solamente desde el tema, el marco legal que ha tocado Milagro, sino también cómo es que estas intervenciones, estas modificaciones han afectado al centro histórico. Hablar de la ciudad de Lima y su metamorfosis resulta siempre un tema complejo, lleno de variables de análisis y muchos puntos para el diagnóstico. El tema que se desarrolla no queda fuera de estas condiciones, por el contrario, presentaciones complejas marcadas por acontecimientos singulares en los que la ciudad histórica se presenta desprotegida, quizá abandonada en cierto modo, invisible para unos y añorada para otros. Los cambios en el crecimiento de la ciudad están siempre ligados a procesos sociales, económicos o naturales, en los que la gestión de sus autoridades debería servir de soporte, adelantándose a los procesos de protección y tener presente los desafíos que debería afrontar, sin desvincularse de su cualidad histórica y sus valores, y ayudarla a que la modernidad llegue a ella sin asfixiarla, encerrarla o darle la espalda. Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría definir algunos conceptos sobre ciudad. Las ciudades deben considerarse como centros vivos, es decir, ciudades para la vida. La ciudad es no solamente arquitectura, sino principalmente son sus habitantes. El concepto de ciudad viva viene de la ecología, o de lo que luego llamamos ecología urbana, y define esta necesidad de considerar a la ciudad como entes activos, al margen de su antigüedad o de su valor patrimonial, capaces de desarrollar y albergar un sinnúmero de actividades y funciones, pero que además se encuentran en constante crecimiento, por lo tanto, cambiantes y capaces de adecuarse a las situaciones sociales, económicas, políticas y culturales que se den en cada momento, y que como tales deben regenerarse en función de cada cambio. El centro histórico, generalmente el centro de la ciudad, se define como un conjunto en el que se identifican valores históricos, artísticos y culturales. Se refiere a los lugares monumentales que deben ser objeto de atención especial a fin de salvaguardar su identidad y de asegurar su tratamiento y su realce, sin desvincularse de su condición de ciudad, y por ello de todo lo que debe definirlo como centro vivo. El crecimiento de las ciudades obliga a actualizar y mantener vigentes las herramientas para el adecuado manejo de las áreas centrales e involucrarlas en los planes de desarrollo urbano. Es necesario reforzar la idea de que las áreas centrales son parte de la ciudad viva y por ello de sus procesos de cambio, los que deben estar normalizados y gestionados como parte de un plan integral de la ciudad. El centro histórico no es un museo o un parque temático, es una parte importante de la ciudad. La ciudad de Lima, entre otras situaciones, tiene a la migración como el que quizá podría considerarse el mayor agente de cambio. La migración se define como el movimiento de poblaciones y consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Las diferencias sociales en nuestro territorio, entre la costa y las otras regiones del país, han generado diferencias en el desarrollo y por ello se entiende estas grandes oleadas migratorias en busca de nuevas oportunidades. La población migrante requiere vivienda, servicios, espacios para el ocio y las ciudades normalmente no están preparadas para albergar un mayor número de habitantes, por lo que es frecuente asociar este proceso social de migración a grandes cambios en la ciudad.
La densificación de la ciudad es otro de los temas que abordamos frente a mirar al centro histórico como parte de la ciudad. La densificación se entiende como el crecimiento vertical de las ciudades, principalmente en las zonas centrales, de manera a incrementar la cantidad de población en zonas a mayor costo de suelo. En nuestra ciudad, además de considerar el tema de la posibilidad del crecimiento vertical, también implica la tuburización de los espacios. Una densificación de la ciudad implica necesariamente una reconversión de lo existente para no ampliar la ciudad en horizontal y concentrar la mayor cantidad de servicios en áreas ya consolidadas. Se construye esta verticalidad dentro del tejido urbano con el objetivo de eliminar terrenos baldíos, se genera un nuevo valor de uso en las construcciones, especulación, las edificaciones crecen en altura. Estos procesos en el centro histórico, sin ser parte de un par integral, llevan a la pérdida de valor patrimonial, a la pérdida de la imagen, incluso en los espacios no patrimoniales, solamente espacios tradicionales, ¿no? Las nuevas ideas de uso de las áreas centrales han generado interés por invertir en ello, un interés económico. Esto ha generado un proceso similar al de migraciones, ¿no? Pero en una situación ligeramente inversa. La migración desplazó a los propietarios de las viviendas hacia nuevos centros, debido a factores como el cambio de uso, la degradación de la ciudad, el crecimiento de la inseguridad, la insalubridad, etc. El proceso de gentrificación lo que busca es revertir la situación y generar un desplazamiento a la inversa, desplazando de forma progresiva a la población residente en áreas centrales o barrios degradados por otra de un nivel adquisitivo mayor, de manera de generar una mejora, unos cambios sustanciales en el espacio urbano. Este término de gentrificación se usa desde la década de 1960 y coincide también con los planes de renovación que se empiezan a dar a mediados del siglo XX, ¿no? Ahora bien, entremos ya a la ciudad de Lima como la conocemos. Ya Milagros se ha detenido en el tema de la evaluación. Yo lo voy a ver solamente desde el punto de vista de entender cómo la ciudad histórica ha quedado rodeada por la ciudad nueva y no incluida en ella. Entendidos los conceptos, hagamos un repaso rápido por la ciudad de Lima desde su fundación en 1535 hasta la fecha. De forma que podamos luego intentar comprender los cambios en la ciudad que empiezan con un orden en su traza urbana y que se mantienen varios siglos, y que de repente se desborda, ocupando los espacios habitables y no habitables, sin que medie planificación territorial alguna. Lima se funda en 1535 siguiendo los modelos empleados para el trazado de las ciudades en América, modelo que es replicado de los campamentos militares romanos y de las ciudades del repoblamiento español. En ambos casos, era necesario avanzar en los asentamientos urbanos de forma rápida, y el trazo regular de manzanas y calles facilitaba dicha función. Las ordenanzas de fundación de Carlos V indicaban algunas consideraciones para la fundación, como la elección de terrenos planos, con bosques, cerca al río o al mar, para generar ciertos puntos de atracción. Si bien quisieran haber tenido algo de planificado. Las ordenanzas de Felipe II llegaron de forma tardía, ya que la mayoría de las ciudades ya habían sido fundadas en América. A diferencia de las primeras ordenanzas, estas eran más precisas y detalladas en cuanto a dimensión de manzanas, opciones para el trazo de la plaza, ubicación de las iglesias, etc. Es decir, había ya una idea mayor de lo que vendría a ser una planificación. El plano reconstruido por Bromley muestra la ciudad de Lima en 1613. Se trata sin duda de una ciudad trazada a regla y cordel, con una distribución en cuadrícula regular, que da la idea de orden. Un orden que solo se rompe en las zonas de crecimiento espontáneo, condicionadas por la presencia de los canales y los caminos preexistentes. El plano de Lima, a 1752, nos muestra ya la ciudad dentro de una muralla. Este plano ya nos da una idea de la ciudad que va creciendo dentro de un área restringida. Sin embargo, este plano de Lima, levantado en 1709,
que es una copia del plano de las murallas proyectada por Juan König, muestra la situación de la ciudad ante la necesidad de su primer gran cambio. Hay que generar una muralla que, como bien nos explicaron, era más bien administrativa que defensiva. Pero, ¿qué hacer con los espacios residuales? Ahí surgen los primeros problemas de la expansión. Sin embargo, hay algo importante que mencionar como parte de la planificación de esta ciudad histórica, en aquel momento, que es que la muralla se planificó con espacios para crecimiento y para tierras de cultivo dentro de sus propios límites, de manera que la ciudad fuera capaz de mantenerse durante el supuesto asedio de algún pirata. Ahora bien, aquí ya lo vemos en su crecimiento, en este plano recogido por Nicolás Bellín sobre uno realizado por el padre Nolasco, que muestra este crecimiento espontáneo en donde aún se ven las zonas de la periferia, en donde se mantienen estas zonas reservadas para el crecimiento de la ciudad y para garantizar la supervivencia de la ciudad. El plano desarrollado por el coronel Mariano Bolognesi muestra Lima en 1862, donde puede verse que aún se conserva una idea clara del orden, en una ciudad dividida o zonificada en 5 cuarteles, aunque la ciudad seguía creciendo dentro de los límites de su muralla. La demolición de las murallas de Lima marcan cambios importantes en la ciudad. Las murallas se reemplazan por avenidas planificadas como alamedas o avenidas arboladas, dentro de lo que son las nuevas ideas de urbanización. Inicia el crecimiento de la ciudad histórica con la aparición de nuevas urbanizaciones y nuevas ideas de urbanización, como pueden verse en los planos proyectados, donde las áreas de parques, las áreas de expansión, van a primar sobre las áreas cuadriculadas de la retícula original. El plano de Lima de 1896, realizado por el Cuerpo Técnico de Tasaciones, muestra la ciudad de Lima con sus nuevas urbanizaciones y con sus generadas a partir de espacios públicos, alamedas, grandes parques, amplias avenidas y gran cantidad de árboles, cosas que no había en el centro histórico. Esto va a marcar la primera diferencia entre lo que es la ciudad histórica y la ciudad en crecimiento, ya que las ideas de la traza son completamente diferentes y hay que generar los puntos en donde el trazado de las grandes alamedas encaja con el trazado de las pequeñas calles tradicionales. En esta época también se dan unas modificaciones directas en la ciudad histórica. En función de los nuevos modelos edificatorios, aparecen nuevos tipos de edificaciones y se dan los grandes ensanches de los cuales ya nos habló ampliamente Milagros. Estas grandes ensanches, desde el punto de vista patrimonial y de su efecto en el casco histórico, no son más que grandes cortes en el tejido urbano para generar grandes avenidas en medio de una ciudad consolidada. Estas situaciones, desde el punto de vista patrimonial y de centros consolidados, empiezan a desmembrar, a vincular sectores de la ciudad histórica, asignándole básicamente nuevos roles y características urbanas completamente diferentes. Lo que ocurre, por ejemplo, en los cortes generados más tarde, en la apertura de las avenidas Abancay y Tacna, que van a generar diferencias muy marcadas entre la ciudad confinada, entre las nuevas vías, y la ciudad que queda fuera de ellas. En el plano Lima a 1908, desarrollado por Enrique Delgado para los ferrocarriles eléctricos de la ciudad, se muestra ya un nuevo patrón de crecimiento fuera de la que aparece como ciudad consolidada en las manchas oscuras del plano. Es importante analizar el papel del ferrocarril como crecimiento de la ciudad. La ciudad crece en torno a ella, pero también la corta, porque generan diferencias en ambos lados del eje, de los ejes viales, ¿no? El primero hacia la Magdalena y el segundo hacia los balnearios, ¿no? También van a generar un crecimiento lineal, van a favorecer el crecimiento lineal a partir de mejorar las comunicaciones existentes entre los distintos centros que se vienen a constituir en nuevos centros, ¿no? A mediados del siglo XX, la ciudad ya empieza ampliamente a desbordarse de su centro y a ocupar los espacios vacíos, los espacios libres entre los distintos puntos que antes eran polos diferentes de atracción.
Ya se han dado para entonces las primeras grandes oleadas migratorias y por eso se han desarrollado los primeros asentamientos humanos o pueblos jóvenes, que se tratan principalmente de asentamientos precarios, lejos de la planificación urbana, planificación que debió realizarse por los mismos autores de este Plano de Lima, que es la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, ¿no? Se le escapó a la Oficina de Planeamiento el planificar prevención ante los conflictos sociales que generaron las primeras grandes oleadas migratorias. Los nuevos cambios en el uso de suelo de la ciudad también se asocian hacia estos nuevos cambios de tendencia de quien la ocupa y del costo de los terrenos, la especulación inmobiliaria. Las nuevas urbanizaciones empiezan a crecer en torno a lo que antes eran antiguos balnearios, antiguos centros distantes, ¿no? La Lima de hoy, que es la de esta imagen satelital, es una ciudad desbordada, llena de espacios invadidos sin planificación y sin servicios, donde la especulación del suelo prima, y se han generado nuevas centralidades que llevaron al abandono de los centros históricos, no solo de Lima, también de los balnearios, del puerto, en donde las zonas centrales se convirtieron en zonas tuburizadas, degradadas, insalubres e inseguras. Los cascos tradicionales fueron asfixiados por la ciudad creciente, sin orden y sin planificación. La nueva ciudad le da la espalda al centro. Nuevas ideas recientes han buscado revalorar el centro histórico de las zonas centrales de distintos barrios, el lugar que nunca debieron perder en la ciudad. Pero en las últimas 2 décadas de intentos no han logrado revertir aún este proceso. De ahí me lleva a plantear esto: la ciudad histórica y la ciudad moderna, encuentros y desencuentros. La ciudad histórica no es solo la concentración de productos artísticos, sino un producto artístico en sí mismo. Las ciudades son sistemas dinámicos, lo que es una cosa importante a tener en cuenta al intervenir en ellas. Una intervención adecuada debe sustentarse en la necesidad imperiosa de conciliar la protección de los elementos históricos con la necesidad de introducir nuevos elementos de manera de asegurar la conservación de sus valores, de sus tradiciones, pero a la par asegurar las adecuadas condiciones de habitabilidad en su calidad de centro vivo. Las ciudades crecen en su calidad de organismo o entidad viva, debido a distintos factores. Su crecimiento puede ser ordenado o planificado, o ir por el lado del crecimiento espontáneo sin planificación. La aparición de la ciudad industrial, el crecimiento de la ciudad mirando nuevos centros, hace que la ciudad anterior se convierta en el centro histórico. Es decir, el recuerdo de los inicios de la ciudad. Una idea que nos ha llevado al abandono de los centros y al darle la espalda de la misma forma que en un momento le dimos la espalda al río y al mar. Este crecimiento de las ciudades genera una diferencia entre las áreas urbanas, generada por la idea de la ciudad vieja y las nuevas urbanizaciones, centro versus periferia, etc. El crecimiento horizontal e incluso el vertical genera diferencias de dificultades en la accesibilidad a servicios, a la especialización del uso de suelos, debido a las largas distancias a cubrir o a la concentración de población en algunos núcleos. En ambos casos, los servicios y las condiciones de accesibilidad son insuficientes o deficientes. Generalmente, el crecimiento de las ciudades, ya sea con barrios marginales o nuevas urbanizaciones, genera cuestionamiento de la ciudad histórica, en la que al no existir una planificación adecuada, se siguen concentrando los servicios, los centros administrativos o de gestión, el comercio, entre otras actividades que generan mucha atracción. Los planes reguladores y las acciones para las mejoras urbanas, si bien se iniciaron a mediados del siglo XIX, nosotros tenemos, como ya mencionó Milagros, y por ello no lo voy a repetir, ejemplos interesantes. Sin embargo, en muchos casos no llegan a concretarse y no se les da un seguimiento adecuado. Aparecen los instrumentos de planificación urbana en esta época, pero la mayor parte, en la práctica, quedan solo relegados a tratamientos estéticos que incorporan elementos, principalmente mobiliario urbano o de especies vegetales, pero no tienen un plan realmente. Es decir, no forman parte de un diagnóstico integral. Aparecen las ideas de modernizar a la ciudad, en la que se aplican planes de remodelación que muchas veces se convierten en acciones inadecuadas para conservar los núcleos históricos, en lo que los ensanches son las principales acciones.
Esto busca ampliar las estrechas calles, enderezar vías tortuosas, curvas o indirectas, heredadas de las fundaciones históricas, o la generación de vías diagonales que cortan las manzanas. En ambos casos, estas acciones desvinculadas de un plan integral de desarrollo urbano se constituyen en heridas para la ciudad. Más aún, si no existe posteriormente una política de edificación y gestión y apoyo para la reconstrucción de la ciudad desmembrada. Si no, veamos lo que sucede con la prolongación de la avenida Tacna en el Rímac. Esta solución sigue siendo un problema. Uno de los fuertemente marcado por la presencia de edificios ruinosos, abandonados y cortados sin un aparente orden. Lo que sí resulta importante de esta intervención de remodelar las viejas ciudades, consideradas obsoletas en su función, es la utilización y generación de instrumentos para el conocimiento de la situación de la ciudad, como por ejemplo la utilización de la cartografía, los levantamientos topográficos, los estudios demográficos, las estadísticas, las investigaciones sanitarias, lo que permite generar diagnósticos urbanos precisos, conocer para poder transformar. Con la preocupación de que en nuestra realidad, o la realidad de nuestra ciudad, los diagnósticos abundan, no se utilizan, sino que se descartan en cada gestión, consideramos que el procedimiento muchas veces resulta infructuoso. Es decir, generamos diagnósticos que luego no son actualizados y que son descartados, ¿no? La transformación de las ciudades, al margen de ello, es necesaria y deberían sustentarse en un adecuado diagnóstico. La transformación de la ciudad pretende mejorar las condiciones. Nunca debemos considerar que la transformación es inevitable, por más centro histórico al cual estemos vinculados. Pretender que el centro histórico se quede en la época de la fundación histórica es un absurdo. Llevar a la ciudad a la modernidad, y ello implica a su centro. De la misma forma en que las personas mayores se actualizan y ahora usan celulares, tablets y redes sociales, las ciudades deben actualizarse según los nuevos requerimientos. Las ciudades deben transformarse de forma planificada para conseguir mejoras en la calidad de vida de la población y asegurar la conservación de sus valores tradicionales. Y al hablar de valores tradicionales, no solamente nos referimos a la infraestructura, sino también a sus tradiciones y a su gente. Las ciudades se transforman para darle a la ciudad vieja las condiciones adecuadas de salubridad, dotarla de nuevas infraestructuras de comunicación, accesibilidad urbana y servicios adecuados. Aplicación de principios de ornato, como alineación de calles, uniformización de volúmenes, creación de parques y alamedas, liberación de espacios para poder ver los monumentos o los espacios públicos, o por intereses económicos o comerciales de los propietarios y de la industria inmobiliaria. Para evitar que los intereses sean tan diversos, debemos entonces regresar a la planificación. En la década del 60 y 70 del siglo pasado, surgen nuevas ideas. Acá 2 minutos. Ya, sí, surgen nuevas ideas en las que se involucra el centro histórico, no solo como el centro de gestión, sino como el centro de calidad. Más bien, también como la necesidad de articular el desarrollo de la ciudad a un nuevo centro económico. En nuestro país, esta idea llega muy tarde, pues justamente en la década del 70 y el 80 es en la que el centro histórico decae terriblemente, concentrando actividades comerciales y viviendas insalubres. La idea de la importancia del centro histórico como bien cultural y económico amplía la visión romántica del bien, es decir, ya no es solamente el centro histórico museo, sino el centro histórico dinámico, relacionándolo con el desarrollo, transformación y expansión urbana, evolución social y utilización de recursos financieros para generar a partir de ellos planes coherentes. La pena es que esta propuesta llega mucho más tarde a nuestro país, incluso podríamos decir que en Lima aún no hemos llegado a ella. Se le atribuye mucho más peso a los factores funcionales que a los factores físicos y estéticos. Es decir, valor a las interacciones sociales y económicas y la gestión, no solo en el modelo de un centro histórico congelado en el tiempo, sino más bien con elementos dinámicos. Se deja de lado la idea de los elementos estéticos, las fachadas escenográficas y los museos, y buses turísticos en los bordes por darle vida a la ciudad. La vida de los centros históricos como parte de la dinámica del desarrollo de la ciudad se modifica.
Al referirnos a Lima, deberíamos decir que aún tenemos pendiente el entrar de lleno en esta dinámica, ya que seguimos desarrollando planes desvinculados del entorno y, más grave aún, desvinculados de su propia realidad. El análisis de la patología social del centro, ¿no? El análisis de la patología social de las áreas centrales implica como resultado la elaboración de planes integrales de renovación y que contrasten las situaciones anómalas de transformación y especulación urbana con planes reguladores que reviertan la situación de abandono progresivo del centro con respecto a otras áreas urbanas y a la consiguiente desvinculación, falta de identificación y falta de conciencia colectiva en los históricos. Los problemas son los que ya, y solamente para concluir, para llegar a la misma conclusión que presentó Milagros, es que en los centros históricos tenemos una serie de problemas que no se identifican dentro de los planes, ya que los diagnósticos son incompletos. O sea, tenemos el problema de la ausencia del saneamiento legal, existencia de grandes bolsones de pobreza, inseguridad ciudadana y percepción de inseguridad, decadencia del ornato público, déficit de espacios públicos y procesos de despoblamiento no controlados en los planes. El Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, aprobado recientemente, sigue considerando a la ciudad congelada en el tiempo, con elementos estéticos y tratamiento de fachadas escenográficas, y no se sustenta en un diagnóstico actualizado de su realidad, ni en las ideas del desarrollo del centro histórico como parte integrante de una ciudad moderna y actualizada. Con eso queremos cerrar la idea, redondear la idea de la evolución de Lima y en qué momento perdemos el trazado uniforme y ordenado por la irregularidad que tenemos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ana María Benguel, por su exposición, muy interesante. Nuevamente agradecemos a todos los expositores por sus exposiciones tan especializadas. También a los participantes, los que nos están siguiendo en ese 9º Congreso Nacional de Historia. Recordamos que pueden hacer sus preguntas a los expositores para al final de las exposiciones les puedan responder. Muy bien, ahora continuamos con el siguiente ponente. Es el señor Ronald Castro, es bachiller en arquitectura por la Universidad Ricardo Palma. Él nos va a presentar la ponencia Involución de la Hacienda San Nicolás, línea histórica de lo que fue un modelo efectivo de economía agroindustrial. Señor Ronald Castro. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera saber si se me oye, por favor. Sí, te escuchamos y vemos, también vemos tus imágenes. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, agradecer a los organizadores de la CONAGIS y a la Universidad Mayor de San Marcos por permitirme difundir a través de esta ponencia parte de la información recogida sobre lo que fue la Hacienda San Nicolás. El tema que les voy a presentar es parte de la tesis que estoy realizando para obtener mi titulación. Al momento de realizarla, se enfocó desde un principio en las edificaciones que se mantienen en la actualidad con la finalidad de generar un proyecto de recuperación de este patrimonio. Pero al descubrir que el fondo logró una trama urbana, llegando a dotarse con diversos servicios, incluso se generaron manzanas definidas, red de vías y ferrocarriles, pues decidí analizar a través de una línea de tiempo los motivos por el que esta hacienda llegó a este nivel de expansión y sobre todo las causas por las que no trascendió a tal punto de desaparecer del mapa. Antes de proseguir, me gustaría definir el concepto de involución, pero primero dejemos en claro lo que significa la evolución. Las urbes pasan por un constante proceso de cambio, que debería lograrse a un ordenamiento que beneficie el factor fundamental que son los habitantes. Es por eso que varios urbanistas los consideran una especie de organismo, porque quienes generan su evolución somos nosotros, los que lo habitan, mediante factores culturales, sociales, económicos, políticos y también naturales. Claro, siempre apuntando al progreso a favor de la mejoría de la calidad de vida. Teniendo claro este punto, la involución sería todo lo contrario, sería un retroceso, extirpando, como les mencioné, el factor fundamental de una ciudad que es el ser humano como ser sociocultural.
Que carezca de identidad es sinónimo de desinterés por sus raíces y por ende toda su historia y cultura, dejando al descubierto que los espacios en donde se solía habitar no generen una satisfacción en el usuario, causando en su gran mayoría el abandono y el descuido de los componentes físicos espaciales. La ubicación de las antiguas dependencias de la ex Hacienda San Nicolás está ubicada en la región de Lima, en la provincia de Barranca, distrito de Supe, en el centro poblado de Cantogallo. Al inicio del proceso de búsqueda de información de los archivos de la Nación y los archivos arzobispales, se me complicó encontrar registros ya que hasta el año 1984 Barranca era parte de Chancay. Es por eso que toda información encontrada hasta ese año se registra bajo la provincia de Chancay. Los inicios de la hacienda surgen en el siglo XVI, por la llamada composición de tierras, que eran territorios en estado de abandono que fueron otorgados a personas de élite. Según el Pince, en el año 1589, el capitán Cadalso Salazar, quien fue alcalde de Lima por 4 oportunidades entre los años 1570 y 1583, donó a la Orden de los Sanagustinos los territorios de San Nicolás del Valle de Toro, nombre que recibía en esa época. Desde entonces, la orden iba arrendando las tierras a distintas familias, con la finalidad de evangelizar a los curacas e indígenas, y sobre todo para la producción agrícola. Como evidencia de esta etapa podemos encontrar cartas enviadas entre la orden de San Agustín y los arrendados. En los años 1609 y 1613, según el archivo arzobispal de Lima. El artículo de Bonilla y Rabanal, en 1850, se arrendó a Benito Argüelles, heredándosela a su hija Manuel Argüelles, quien se casó con Domingo Laos y González, quedando en manos de la familia Laos Argüelles. Ambos dirigieron la hacienda convirtiéndola en una importante unidad productiva dedicada al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar. En 1880, durante la guerra con Chile, según el parte de la expedición de Lynch, del 1 de noviembre de 1880, se narra lo siguiente. A pesar de carecer de todo medio de transporte, me dirigí a pie en la noche de ese mismo día a la hacienda San Nicolás, a donde era probable que se encontrara parte del armamento informado. En esa hacienda se hallaron en efecto más de 200.000 tiros para rifles Peabody que fueron destruidos. De la misma manera se incendiaron e hicieron saltar con dinamita las casas del fundo y el valioso establecimiento que allí existía. A pesar de este episodio que devastó obviamente a todos los habitantes, se logró la recuperación de la producción. Es más, se implementaron y hubo una mejoría industrial. En 1896, luego del fallecimiento de los esposos Laos Argüelles, la Junta de Herederos de la Testamentaría Laos conformó la Sociedad Agraria de San Nicolás. Esto permitió modernizar los métodos de producción agrícola e industrial, y a su vez se incrementó la influencia de la hacienda en la zona, provocando el arriendo de fundos cercanos. Inclusive expandió sus fronteras agrícolas hasta las tierras de la comunidad indígena de Supe, denominado Pampas Velarde. Aquí podemos observar en el fondo cómo es que se logra implementar todo este equipamiento industrial para el procesamiento del azúcar. A partir de esta etapa de 1899, yo lo considero como parte de una evolución, ya que se integraron estos nuevos territorios. Frente a esta gran demanda de producción, la mano de obra indígena no bastaba para cubrir tal magnitud de territorios. Es por eso que se decidió crear una reserva de mano de obra contratando trabajadores por medio de la Casa Marioca. Llegando así, en este año, 1899, un total de 150 japoneses entre hombres y mujeres. Estos debían cortar la caña y luego llevarlos a los carros, para trasladarlos a la fábrica en donde serían procesadas. Al no acostumbrarse al trabajo agrícola, fueron devueltos a la casa contratista. Sin embargo, 10 años después, se decide volver a contratar a la Casa Marioca,
ingresando así en distintos periodos grupos de japoneses. En el fondo de esta diapositiva podemos apreciar el cementerio japonés, que actualmente existe y se encuentra en un estado conservado. Cabe recalcar que el incremento demográfico por las migraciones japonesas obligó a trazar y organizar las viviendas de estos trabajadores. A partir de este intercambio cultural, una sostenibilidad económica e industrial y sobre todo la identidad de los habitantes. Se puede identificar como el inicio de la evolución urbana en San Nicolás, como les conté. En este presente mapa de redes ferroviarias elaborado en el año 1906 por el cartógrafo Camilo Vallejos, nos señala a San Nicolás como un lugar principal. Asimismo, resaltar la cercanía que tenía la hacienda al puerto de Supe, lo cual benefició la salida de producto inclusive a territorios extranjeros, llegando a tener como principales compradores a Gran Bretaña. Aquí podemos ver cómo ya se comenzaron a trazar las vías ferroviarias, inclusive ingresaban adentro del fondo para poder transportar la producción del azúcar. Siguiendo con la línea evolutiva, durante la Primera Guerra Mundial surgieron acontecimientos que beneficiaron al sector agrario, exclusivamente a las haciendas azucareras, y San Nicolás no fue la excepción. La alza del precio del azúcar en el mercado internacional generó ingreso a un periodo de bonanza económica, vendiéndose de 13 chelines a 44 chelines por cada quintal de azúcar. La guerra también generó el cierre de fronteras internacionales, llegando a tener como compradores de la producción únicamente a Chile y Bolivia. Aquí podemos ver un panorama. Yo lo he denominado como que el auge desciende, que se comenzaron a trazar manzanas definidas. A la derecha podemos ver la fábrica de azúcar, asomándose por ahí el campanario de la capilla, y a la izquierda todo este trazo urbano que se generó por la migración japonesa. Al finalizar la guerra en Europa, los precios comenzaron a descender a tal punto de llegar a costar 5 chelines el quintal el azúcar en 1930. Esto generó una crisis en la producción del azúcar, generando así a partir de 1934 la liquidación progresiva de la caña de azúcar, dando pase a la producción de algodón. Poniéndonos en un contexto internacional, luego de la crisis de 1929, se generó un descenso en la producción del algodón, sobre todo en Estados Unidos, elevando el costo del algodón americano. Esto provocó que se diera oportunidad a las haciendas en esta nueva producción. De esta forma crearon instituciones en el Perú como el Banco Agrícola y la Cámara de Algodonera del Perú, los cuales beneficiaron al sector algodonero a través de créditos agrícolas. Si bien es cierto, estas crisis deberían impactar de forma negativa a la población, sin embargo, en el caso de San Nicolás no fue así, que supo cambiar de producción de materia prima, invirtiendo en capacitaciones, nuevos equipos industriales, hasta incluso una nueva locomotora. Esto se evidenció en el aspecto social, económico y tecnológico. Durante el periodo algodonero hubo tres tiempos en el que hubo este proceso. Según la tesis de Osorio Quispe, el primer periodo, comprendido entre 1930 y 1940, fue un proceso de adaptación del nuevo producto en el que no se obtuvo los resultados deseados por problemas de plagas debido al clima y la deficiente distribución de agua, reduciendo la producción algodonera, y por otro lado se redujo el personal obrero, ya que el cultivo de algodón necesitaba menor mano de obra que la caña de azúcar. El segundo periodo se dio entre 1940 y 1950. Aún sin solucionar los problemas de irrigación y de plagas, se sumó el cierre de mercados a causa de la Segunda Guerra Mundial, dando como resultado la integración de la producción de lino, invirtiendo en maquinarias. Sin embargo, no tuvo éxito y se retiró promoviendo solo cultivos de pan llevar. En el tercer periodo, iniciado en 1950,
En un gobierno en el que se incentivaron las exportaciones, los Brescia, como nuevos dueños, decidieron apostar por la producción de algodón, invirtiendo en el control de las plagas, que en el primer periodo no se pudo manejar, y en la distribución del agua. En una primera fase, la producción del algodón fue exitosa, pero a mitad de la década de la producción bajó en rendimiento. Esto se debió a la reincorporación de Estados Unidos al mercado mundial. En 1961, lamentablemente por decisión de la administración, se liquidó la hacienda generando una división en dos compañías, una llamada Agrícola Hoja Redonda y la otra denominada Compañía Constructora La Auxiliadora. Voy a hacer un paréntesis porque se encontró información en la IRAF, que es el Instituto de Fotografía Aérea, donde se pudo ubicar en el año 1946 una de las fotos más antiguas de lo que fue San Nicolás. Aquí podemos observar como parte de la trama e inicio de esta trama, la hacienda. En esta época ya no existía el trapiche. Se puede observar la casa del administrador, que por lo general parte de la arquitectura de las haciendas se encontraba en elevado, como podemos observar aquí, y desde ahí podían observar los territorios. También podemos observar la capilla y la enfermería, o también denominada hospital en esa época. Parte de esta trama también se incorporó las escuelas, divididas entre niñas y niños. Y este cine, teatro. Como vemos, hay una dinámica entre los pobladores que hace que esta ciudad, o bueno, esta urbe que va creciendo paralelamente con el crecimiento económico de esta zona, se van generando actividades como yendo a espectar funciones dentro de los teatros, dentro del cine, y vemos que hay un dinamismo entre estos pobladores. Aquí podemos observar en la parte inferior, ¿no?, el interior del teatro. Y también existió un mercado que Chabuca Luyo Rivas, en una de sus retrospectivas de vivencia de la hacienda, al final nos muestra un croquis de lo que fue la hacienda y todos sus servicios que databan, ¿no? Aquí podemos observar el mercado, que contaba con 2 piletas. En la actualidad ya no existe este mercado, apenas si se puede observar una de las piletas. El teatro está en esta zona, justo al costado del colegio de hombres y mujeres. Y este sería lo que es la hacienda, el ingreso a la hacienda, y bueno, todo lo demás sería vivienda, ¿no? En este sector se encuentra el hospital, y bueno, aquí podemos ver el mercado. Como vemos, era un espacio de alto dinamismo entre los pobladores. Prosiguiendo, en el año 1966 se ocurre un terremoto con el epicentro en Huacho. Hacer haciendas de Nicolás las más cercanas se vio vulnerable ante este inesperado evento catastrófico, cobrando vidas humanas y llevándose abajo gran parte de las edificaciones, y consigo gran parte de la identidad sannicolasina. Luego, en el año 1969, la reforma agraria llegó a dividir estos territorios agrícolas, repartiéndolos entre los trabajadores de las haciendas. Así se creó la Cooperativa Agraria de la Producción de San Nicolás, a excepción de las edificaciones coloniales que aún seguían en buen estado, como la casa del administrador que vemos acá. Parte de la fábrica, la capilla, algunos almacenes, se consideraban comunes, en el que cualquier intervención que se deba realizar en un futuro tendría que estar bajo un acuerdo con los cooperadores, ¿no?, con los integrantes de la cooperativa.
sigamos en el año 1974, donde se designó a estas edificaciones como monumento histórico en la resolución número 505 del 74. Como observamos, a pesar de que desaparecieron, por así decirlo, los edificios externos a la hacienda, los habitantes de San Nicolás aún así hacían sus eventos, reuniones con respecto a fechas conmemorativas. Había un dinamismo, seguía habiendo un dinamismo. A partir de ahí, en el 2012, podemos observar que hay ciertos edificios que se mantienen, pero sin embargo, por el descuido, por la falta de conciencia de los pobladores, no saber que esto es algo importante dentro de sus territorios, pues, como les comenté en un principio, la involución llegó a su parte final, deteriorándose los monumentos históricos y habiendo vandalismo, descuido en estos ambientes, ¿no? Aquí podemos ver que se podía observar, ¿no?, cómo se encontraba en buen estado, justo ya siendo un patrimonio, y con el pasado de los tiempos, pues, desaparecen, ¿no?, estos espacios. Aquí podemos ver otra imagen en el 2012, no pudiéndose en esa etapa poder recuperarlo. Sin embargo, con el pasar de los años, se ha ido destruyendo, ¿no? Por la misma erosión, por la falta de cuidado, y como les comenté, el ser humano mismo desarrolla este tipo de vandalismo. Y aquí podemos observar en el año pasado que fuimos a visitar la hacienda, cómo es que se encuentra en estado. Yo recuerdo que incluso cuando era niño pasaba por ahí, aún existían estos puentes, existían estas paredes. Sin embargo, pues, de lo que era este trazo urbano ya no existe nada, ¿no? Apenas, y como podemos observar acá, están las fábricas, la casa del administrador, y pues esto era lo que se debió salvaguardar para poder dejar de un legado histórico, ¿no? Actualmente, la unidad ejecutora número 3 del Ministerio de Cultura se encuentra elaborando un plan de recuperación de estos espacios. El año pasado, en octubre, empezaron con la limpieza. Ellos pretenden proyectar dentro de estos espacios un espacio cultural con respecto a lo que actualmente está llamando la atención al turista en esta zona, que es Supe, ¿no?, que es Caral. Entonces se pretende incorporar centros culturales con respecto a Caral, escuelas que aporten al espacio. No sé si esto sea beneficioso hablando exclusivamente para la historia de San Nicolás, porque ya desterraría por completo de lo que es la identidad sannicolasina de entonces, ¿no? Nos quedan 2 minutos. Sí, eso es todo, en verdad. Gracias. Muchas gracias, Ronald, por tu exposición. Y bueno, nuevamente agradeciendo a todos por su participación en esta mesa 2. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Antes que nada, pediría a todos los participantes, si es posible, prender sus cámaras en la medida de lo posible, para también tener registro de esta mesa, el registro fotográfico de esta mesa número 2 de Historia Urbana. Muy bien, ¿hay algún participante, asistente que quiera para hacer una pregunta directa? Bueno, mientras alguien capaz va haciendo la pregunta, quiero hacer una pregunta a la historiadora Milagros Romero sobre su exposición. Milagros, ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, de su exposición tan interesante?
¿cuál para ti sería el proyecto urbanístico más importante del siglo XX, sea por la magnitud o por los resultados en la ciudad de Lima? Gracias, Marco Antonio. Bueno, yo quiero centrar esta exposición y terminando un poco con la reflexión que me faltó en la anterior. No quiero señalar que la empresa privada es negativa en la implementación de nuevas planificaciones. Más bien la empresa privada es necesaria para el financiamiento de estas nuevas planificaciones en los nuevos territorios, como se ha venido resolviendo. Sin embargo, considero que no se debió y no se debe dar carta abierta a que ellos sean los planificadores, ¿no? Ahora voy a entrar a tu pregunta, pero para terminar la reflexión. Justamente para este tema, estaba revisando, haciendo una vista panorámica por el Google, y en el sur, por ejemplo, casi todo el territorio, tanto para la costa como para las zonas de los cerros, están totalmente ocupadas, ya sea por urbanizadoras o por mineras, o por estas empresas de crío de aves, que piden la autorización, piden una licencia de estos espacios para colocar el negocio, pero luego pasan los años y hacen un denuncio para habilitar. Entonces hice una visión rápida y todos los espacios ya nos quedan libres, todos están lotizados, ¿no? Entonces eso es un problema, solo que cuando nosotros vamos al sur por la Panamericana no lo podemos ver, porque eso está en la parte alta, entonces no queda un espacio vacío. Sin embargo, yendo a tu pregunta, yo considero que al inicio, cuando el proyecto de urbanizaciones estaba a cargo del Ministerio de Fomento, sí se hicieron hasta 1940, que luego de 1940 vino todo un desorden, no solamente por las migraciones que sí sumaron, pero creo que hubo un relajo desde el lado del Estado, desde el lado de la institucionalidad, de no controlar y no planificar. Entonces, antes de 1940, como yo mostré, toda una serie de urbanizaciones que se hicieron en San Isidro, Barranco, Chorrillos incluso, sirvieron, pero estuvo normado y el Ministerio de Fomento sí estaba marcando la norma, la pauta, cómo se tenía que hacer las urbanizaciones, ¿no? Entonces yo creo que durante ese periodo es el que se logró hacer, pero recalcando que estas urbanizaciones se hicieron siempre para la clase media y no tanto para la población de escasos recursos, como sucede después del 50 hasta hoy en día, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Milagro, por la respuesta. Bueno, y una pregunta ya, pues estamos casi culminando, esta mesa número 2 de para la arquitecta Annelisa Berenguer. Capaz, quiero preguntarle sobre el centro histórico de Lima. ¿Le parece que el proceso de gentrificación está creciendo últimamente? ¿Qué opinión tiene sobre ese punto, exactamente el proceso histórico de Lima? Quizás para reforzar esa idea. Sí, un poco tarde. El proceso de gentrificación en realidad se inicia en otros centros históricos mucho antes, pero el proceso de gentrificación está creciendo. El cambio de uso, sobre todo en el área central, vinculado a lo que era el trazo inicial en torno a la plaza, es cada vez más visible, ¿no? Hay nuevas inversiones privadas en la habilitación de locales mejor desarrollados, comercios mejor tratados, etc. Sin embargo, el término de gentrificación debería estar también relacionado a que regresara la vivienda en las condiciones adecuadas de habitabilidad, y eso aún está lento, ¿no? Si bien es cierto, han habido iniciativas incluso por parte de la propia municipalidad, del desarrollo de vivienda, que de todas maneras, a pesar de que sea vivienda social, ha mejorado la calidad de vida de la población, y en ese caso, elevado el nivel económico, social de la población.
no ha tenido continuidad, ¿no? La situación es que este proceso de gentrificación, que no debería dejar de lado al poblador del centro histórico, no está vinculado a un plan. Son más bien como acciones sueltas que van realizando generalmente inversionistas privados que se arriesgan, ¿no? Se lanzan un poco a la aventura a ver qué sucede. Ha dado buenos resultados durante mucho tiempo. El Girón de la Unión ha cambiado muchísimo en su imagen urbana, lo cual mejora también el nivel de ingresos y de aceptación y de temas de sensación de seguridad en el centro, pero no se desvincula de ese eje principal de la plaza, del entorno urbano directo al centro de la ciudad, ¿no? Todavía está pendiente. Y el tema es que si leemos el plan maestro, no hay ningún punto en el cual se valore el centro histórico como un recurso económico capaz de mejorar, a través de mejorar ciertas arterias, digamos, como uso comercial, mejorar la calidad de todo el centro, que es lo que buscan los procesos de gentrificación. No solamente temas de comerciales, sino principalmente al que el centro histórico vuelva a ser lugar local de vivienda, ¿no? Es cierto, pero aún todavía el tema de vivienda está bastante desvinculado. Es más, todavía nos encontramos cuando presentamos expedientes al Ministerio de Cultura, cierto rechazo al hecho de que los monumentos históricos puedan estar vinculados a temas de vivienda. Siempre se sigue todavía pensando en que los monumentos históricos de voz y centros culturales, y no tenemos ni material para mostrar en tantos, ni gente que los muestre, ¿no? Entonces, seguimos teniendo ahí un par de piedritas, ¿no? Y la falta de un adecuado diagnóstico a la municipalidad y la falta de aceptación o de apertura del Ministerio de Cultura a las nuevas tendencias, ¿no? Muchas gracias. Bueno, estamos por acabar. Tengo una última pregunta. También para usted, ¿qué estudio de base empírica, nos pregunta, confirma que se puede hablar de gentrificación en Lima? ¿Qué estudio de base empírica? Sí. ¿Por qué no? O sea, en realidad el tema del Centro Histórico de Lima es que no hay ningún estudio realizado sobre nada, ¿no? El diagnóstico sobre el cual se ha trabajado el plan maestro es un diagnóstico trabajado en base a un censo obsoleto, por ejemplo, con lo cual no se sabe cuál es la realidad del centro, ¿no? No hay ningún estudio de base empírica, porque no hay ningún estudio. En realidad, los temas de regeneración urbana generalmente están relacionados a la periferia, muy poco se trabaja al centro. En los planes metropolitanos se deja al lado el centro, porque el centro tiene su propio plan, y en el plan del centro se deja de lado al plan macro, con lo cual tampoco hay un plan, ¿no? ¿Por qué no poder realizar un tema de gentrificación en el centro? Bueno, los resultados, lo que vemos en el centro histórico hoy, bueno, digamos, a diciembre de 2019, antes de la aplicación del nuevo plan, y lo que veíamos en el centro histórico a 1980 o 1990, hay una diferencia muy grande en lo que es el valor del ¿no? Y eso es uno de los procesos de la gentrificación. Hay un movimiento de población en busca de mejores condiciones de habitabilidad, y se da eso en los varios conjuntos habitacionales que se han desarrollado de mejor o peor forma, ¿no? Porque siempre los primeros intentos suelen tener algunos errores, algunas deficiencias por parte de FOMUR, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ejemplos que se están dando y que, bueno, en algunos casos, lo que nos falta, en todo caso, en ellos es efectivamente un programa de evaluación ex post, ¿no? Para verificar qué es lo que está pasando, cómo se da, y luego regresar, retroalimentar los proyectos para generar nuevos proyectos más eficientes, ¿no? En tanto no tengamos eso, lo que tenemos es simplemente lo que podemos ver. No hay investigaciones, no hay estudios completos, no hay diagnósticos sobre esos temas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, llegó el fin de la mesa número 2. Agradecemos nuevamente a los editores de esta mesa número 2 de Historia Urbana, la señora Tonia Alvarado, la arquitecta Ana Luisa Berenguer, la historiadora Milagros Romero, el bachiller Ronaldo Castro. También nuestro agradecimiento al doctor Alejandro Reyes, que es el responsable de esta mesa de Historia Urbana. Invitamos a todos a las 3 de la tarde a la mesa número 3. Continuamos con esta mesa de Historia Urbana. Tenemos la presentación del señor Carlos Raez y quienes hablan, la doctora Capristán, que te daremos temas solamente sobre historia de Lima.
Oye, muchas gracias a todos. Agradeciendo nuevamente, nos estamos viendo a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.